En estos días de silencio sísmico debemos estar más que nunca alertas ante cualquier ocurrencia en nuestra región. Venecia, Berlín, Damasco, Barcelona, Estambul, Madrid, Nueva York, Tenerife, Ginebra, París, Lima, Cusco y otra vez Venecia. En portada, una maleta con el destino de las citadas ciudades, un avión en pleno vuelo. Es una cuestión sentimental que se cobija en cada una de las ciudades citadas y dentro de ellas determinados lugares para reconocer o para descubrir, por los cuales nos lleva Jorge Eduardo Benavides, que debe ser el arequipeño más cosmopolita, después de Mario Vargas Llosa, por supuesto. Tengo la sensación que tenías la necesidad de hacer una novela como esta. Las novelas parten de esa sensación que uno tiene de que hay algo perentorio. De alguna forma uno no elige lo que quiere contar, ¿no? Los escritores no nos sentamos a pensar sobre qué vamos a escribir, sino que nos viene una idea y nos va atrapando. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que cuando leemos alguna ficción terminamos por creérnosla, ¿no? La manera como la ficción se va infiltrando en la realidad cotidiana. La relación que mantenemos con personajes de novelas que hemos leído y que nos quedan acompañando durante mucho tiempo y a veces el resto de nuestros días. Y ese carácter subversivo que hay en la ficción, ¿no? de meterse por los resquicios de la realidad. En Madrid, por desgracia no es tan sofisticada como en la novela, es más normal y cotidiana, pero sí, es mi vida y mis viajes, solo que se maquillan para que funcione la ficción, ¿no? Y yo estaba trabajando en una novela que ocurre en el convento de Santa Catalina, en 1800, las guerras de la independencia. Y estaba saturado de investigar, entonces decidí en ese momento escribir esto casi como una manera de un pequeño desafío y un pequeño relax. Y yo espero que los lectores que se acerquen a esta novela así lo entiendan. Es una novela bastante sencilla de leerse, una novela donde pues también creo que resulta muy sencillo identificarse con los personajes, que dicho sea de paso, la mayoría de ellos son amigos que aparecen con sus nombres y apellidos, ¿no? Venecia probablemente es la ciudad con la que tengo la relación mayor, ¿no? Es un sitio donde efectivamente me gustaría vivir. Es una ciudad llena absolutamente de historia, con unos edificios monumentales, pero viejísimos al mismo tiempo, y la gente cuelga ahí su ropa, en fin, todo es muy casero y al mismo tiempo deslumbrante, ¿no? Son dos islas, está lleno de historias, es sorprendente esa ciudad. Y quería empezarla ahí, y bueno, la novela termina también en Venecia, porque hay un cambio, al final, hay un cambio de planos, del cual yo casi prefiero no hablar mucho porque quita la intriga. Pero tenía que empezar y terminar ahí. Tenía que empezar y terminar en Venecia, lo sentí así. Hago que este personaje diga eso de Venecia, que es como amar a una bellísima mujer, algo siempre inmerecido, dice él, ¿no? Es una novela de amor y es una novela de viajes también. En principio yo quería escribir un libro de viajes. Hacía mucho que me rondaba por la cabeza hablar de ciertas ciudades con las que tengo una relación particular. Como las ciudades son como las personas, tienen sus características muy propias, y también las personas nos relacionamos de una manera determinada con las ciudades. Y por otro lado, hacía tiempo también me rondaba la idea de hacer una novela de amor. El amor es muy difícil de llevar a la ficción, porque el amor tiene un componente cursi sin el cual no es amor. Y sin embargo, al trasladar esa característica a la ficción, corremos el riesgo de meter la pata y de contarlo excesivamente cursi o de contarlo demasiado desapegado. Es una novela de viajes y de amor, además repartida por todos los lugares que parecen ser tus preferidos. Efectivamente, son las ciudades, como decía, con las que tengo algún tipo de relación particular, donde he tenido mejores experiencias o donde me he quedado más asombrado por ciertas cosas, ¿no?
una ciudad tan bella y tan antigua como Damasco, por ejemplo. Lleva 3000 años siendo la ciudad más importante de esa región, ininterrumpidamente, ¿no? Me decía un amigo de allí, como ellos han sido sucesivamente invadidos, ¿no?, por mongoles, por asirios, por árabes, por mamelucos, por otomanos. Me decía, nosotros nunca vimos invasores, veíamos turistas. Ginebra, que está en el centro de Europa, apenas tenía la imagen tópica que creo que casi todos tenemos cuando no la conocemos. Es un sitio donde hay relojes y hay banqueros, ¿no? Pero resulta que es mucho más, es una ciudad preciosa, agradable, distinta. Y así con cada una de estas ciudades donde fui poniendo parte no solo de la historia de este personaje que va siguiendo a una mujer, sino también de tratar de que se reflejara un poco esa esencia de las ciudades. Berlín también es otra ciudad increíble, es una ciudad llena de vida, llena de empuje, una ciudad donde podemos ver las absolutas y terribles cicatrices también de la guerra, lo que fue el Berlín Oriental, esos edificios que parecen, como dice el personaje de la novela, injuriados por el hollín estalinista de tanto tiempo, ¿no? Pero sigue siendo una ciudad fabulosa, sigue siendo una ciudad muy, muy llena de vida. Me parecía interesante que estuviera en la novela. Esto ha sido mucho más sencillo, cada capítulo es una ciudad, cada capítulo nos va llevando por una parte de la trama, es una arquitectura bastante sencilla, no tiene nada que ver con la complejidad estructural, quiero decir, planteada en mis novelas anteriores. Hago que aparezcan buenos amigos como Fernando Ampuero, Alonso Cueto, Iván Tais, el propio Raúl Tola, infinidad de amigos escritores que aparecen con sus nombres allí, en situaciones que no han ocurrido, o que si han ocurrido han sido ligeramente variadas, ¿no? La prensa me preguntaban acerca de cómo habían respondido. Hasta el momento nadie se ha quejado porque todas sus participaciones son buenas, ¿no? Nadie se ha quejado de cómo aparecen. Hace menos de un mes atrás estuve en Ginebra, precisamente presentando la novela en una librería de allí, en una librería de libros en español. Y era extraño leer un episodio de esta novela que ocurre en esa librería con la gente sentada escuchando ese capítulo, diciendo estamos en la librería Albatros, aquí de la calle tal, frente al parque del Plan Palais. El amigo Rodrigo Díaz, que es el librero que me invita, está ahí. Es como un juego de espejos. Como algunos sabrán, pues yo tengo 3 novelas anteriores que son una trilogía política, y evidentemente fueron mis 3 primeras novelas, lo cual no significaba de ninguna manera que yo fuera un escritor político, ¿no? O sea, voy demostrando que hago otro tipo de trabajos, como una pequeña novela que se llama La paz de los vencidos, que habla de un inmigrante en Tenerife, como fue mi caso, yo viví en las Canarias, y esta que es esta historia que es más cosmopolita, digamos, en muchas ciudades, pero arquitectónicamente, digamos así, estructuralmente, es mucho más sencilla, es una novela más sencilla. En el capítulo dedicado a Nueva York hay unas líneas que describe cómo cruzamos las calles los peruanos. Ocurre una noche en el centro de Manhattan. Yo tenía la cabeza embotada de vino y mala uva porque prácticamente no había intercambiado palabra alguna con Dínora desde que apareciera Pelares y sus amigos, que ahora cruzaban la ancha avenida Houston a la carrera, un trote cortito y en diagonal, las manos en los bolsillos mirando aquí y allá. Típico, los peruanos somos los únicos que cruzamos las calles en mitad de cuadra y en diagonal en cualquier ciudad del mundo. Vamos a la pausa y al regreso volveremos con
las salas de exposiciones.